Continúa el Campeonato Mundial por Equipos Rápido y Blitz 2024, que por cierto estamos transmitiendo en directo. Y si quieren revivir la segunda jornada, obviamente por acá les estoy dejando una tarjeta para que vayan a hacerlo. Y bueno, en este segundo día de competencia volvemos a tener la suerte de ver un enfrentamiento entre el número 1 del planeta Magnus Carlsen contra el gran maestro y genio de Rusia Danil Dubov, uno de los jugadores favoritos aquí del canal y que quizá tenía un tiempo desaparecido desde que jugó por allá el Campeonato Mundial Rápido y Blitz a finales del año pasado. Sin embargo, los invito a que se queden hasta el final de esta partida porque, como siempre, cada vez que estos dos genios del ajedrez se enfrentan, nos regalan partidas simplemente épicas y esta no va a ser la excepción. Así que pónganse cómodos y disfrútenla, no sin antes recordarles que me pueden apoyar muchísimo, tan solo dándole un buen like al video si es que les gusta, suscribiéndose al canal y activando la campanita para que no se pierdan todas estas fantásticas partidas. Además, mañana desde muy temprano estaremos en el tercer día de competencia. Con las piezas blancas en esta partida, el número 1 del planeta Magnus Carlsen iniciaba con la jugada de 4, mientras que con las negras el gran maestro Danil Dubov respondía con E5. Caballo F3 por parte de Magnus, caballo C6 de Danil Dubov, alfil B5, una apertura española, A6, alfil A4, caballo F6, D3 y B5. Por supuesto, todo esto es bastante teórico. Aquí pues no se ve alguna línea allí secundaria por parte de Dubov ni de Carlsen. Alfil B3 por parte de Magnus Carlsen, alfil C5 de Danil Dubov, C3, D6, enroque, torre B8 y caballo BD2. Magnus prefiere desarrollar primero el caballo, también se podía jugar alfil G5 y en caso de H6 alfil H4, aunque las blancas se arriesgan a que las negras se lancen de inmediato con G5. Quizá por eso Magnus prefiere evitar, juega caballo BD2, enroque por parte de Dubov, torre E1 de Carlsen, caballo E7, caballo F1, caballo G6, planes típicos. Las negras quieren venir por la casilla F4, H3 por parte del número 1 del mundo, evitando las entradas del alfil a la casilla G4, alfil B6 por parte de Dubov que prepara C5, A4 del número 1 del mundo, H6 de Danil Dubov, A5 ganando espacio, alfil A7, D4 y C5. Todavía estamos en una posición bastante teórica, ¿no? Es típico que las blancas rompen en el centro y ahora las negras también ponen presión sobre el peón de D4. Magnus juega caballo G3 manteniendo la tensión, C4 por parte de Dubov que gana espacio atacando el alfil, alfil C2, B4 y ahora torre A4. Primera imprecisión quizá en esta posición por parte de Magnus. Lo más correcto era capturar de inmediato para en caso de torre por jugar dama D2, torre B7 y dama C3. Una posición muy sólida cuya idea es que el alfil de casillas blancas no se quede tan encerrado. El problema precisamente de torre A4 es eso, ¿no? Que Dubov jugó B3 y ahora el alfil se queda encerrado en la casilla C2. Alfil B1 por parte de Magnus Carlsen, dama C7 de Danil Dubov, dama E2, Carlsen pone rápidamente presión sobre el peón de C4, alfil E6, Dubov lo defiende y ahora D5. La jugada más lógica, ¿no? Porque fíjense que la idea es atacar el alfil y seguir presionando al peón de C4. Sin embargo, aquí parecía un poco mejor alfil E3. Tras torre FC8 viene caballo D2 y sigue la presión sobre el peón central. En cambio, tras la jugada de 5, alfil D7 por parte de Dubov, que toca la torre de Magnus Carlsen, torre por C4 del noruego y dama por A5, ¿no? Aquí un toma y dame. Las blancas se comen el peón de C4, pero las negras rápidamente recuperan capturando el peón de A5. Caballo F5 por parte de Magnus, alfil por F5, perdón, de Danil Dubov, E por F5 de Carlsen, caballo F4 de Dubov que también toma esta casilla, alfil por F4, E por F4 y torre F1. Ojo, esta jugada parece bastante extraña, ¿no? Y es que en realidad era algo mejor caballo D2 para presionar el peón de B3. En caso de dama por D5 viene torre por F4 y las blancas pues están bastante bien. Ojo, no quiere decir que torre F1 sea mala, ¿no? De hecho aquí, torre F8 por parte de Dubov, dama de 2 de Magnus Carlsen, presiona más acá, trata de defender. Y ahora Dubov quizá comete una imprecisión, pues juega dama por D5. Era mejor capturar de caballo para momentáneamente defender el peón de F4. En caso, por ejemplo, de dama D1, que es la mejor jugada, viene caballo F6 y tras torre por F4, entonces D5. Y las negras tienen un peón bastante interesante en D5 que le da la casilla E4 al caballo.
En cambio, tras la jugada dama por D5, dama por D5 de Magnus Carlsen, caballo por D5 de Daniil Duboc, torre D1 atacando el caballo y ahora comienzan los fuegos artificiales en esta partida. Y es que Daniil Duboc jugó torre E2, sacrificándole una pieza al número 1 del mundo, obviamente con un ataque bastante fuerte sobre el punto F2 y sobre el punto B2. La alternativa era jugar sólido con caballo B6. El problema es que tras la jugada torre C7, las negras tienen que jugar caballo C8 para defender el alfil, para defender el peón de D6. Y aunque las negras en este momento tienen un peón de más, pues la iniciativa de las blancas es bastante obvia, ¿no? Torre en séptima, el caballo puede venir al centro. Y bueno, digamos que las blancas tienen más que suficiente compensación. Por eso Duboc prefiere el juego agresivo, decide jugar torre E2. Magnus se come el caballo, torre por D5, alfil por F2 por parte de Daniil Duboc, rey H1 y torre por B2. Posición súper complicada donde las blancas tienen pieza, pero las negras a cambio tienen 3 peones. Además, 2 de ellos libres, ¿no? Tenemos los peones de A y B que pueden correr en cualquier momento. Eso sí, las negras deben tener mucho cuidado de que las piezas blancas no se coordinen perfectamente. Torre de 1 por parte de Carlsen defendiendo el alfil, alfil E3 de Daniil Duboc, torre C6 por parte del número 1 del mundo, toca ambos peones, A5 por parte de Duboc que empieza a avanzar con el peón libre, torre C por D6 de Magnus y ahora Daniil Duboc se apresura y juega torre C2, un error en este momento que le podría costar la partida. Lo correcto era jugar a 4, seguir corriendo con el peón. En caso de torre a 6 para intentar detenerlo, viene torre a 2, una jugada fantástica. La idea, bueno, jugar torre a 1, por ejemplo, y avanzar los peones. En caso de alfil por A2, viene B por A2 y si rey H2 para evitar la clavada de la torre, igual viene torre B1. Torre A8, rey H7, torre DD8 amenazando mate, G5, F por G al paso, rey por, torre por A4, A1 dama, torre por y torre por. Y bueno, estamos en una posición en donde, por ejemplo, tras torre de 6, esto debería estar prácticamente igualado. Las negras pues tienen un alfil muy bien colocado en E3, pero las blancas tienen un peón libre. Eso sí, no creo que el peón blanco sea una amenaza, ¿no? Esto debería ser igualdad. En cambio, tras la jugada torre C2, Magnus omite el golpe ganador y es que el noruego juega caballo E5. Por supuesto, ambos jugadores ya están bastante apurados de tiempo, pero la jugada ganadora era torre de 8 jaque. ¿Cuál es la idea? Bueno, tras torre por D8 viene torre por jaque, rey H7 y F6. La torre está clavada debido a que, bueno, el rey está en H7. Por ejemplo, si G6 para desclavarse, entonces viene rey H2. Y si torre C1, ahora alfil E4 logra detener los peones y las blancas se quedan con pieza de más. En caso, por ejemplo, de B2, viene torre B8 y no se puede salvar el peón gracias a que el alfil defiende las casillas donde se podría defender. Y en caso de que aquí las negras jueguen, por ejemplo, A4, entonces vendría torre de 7. Y cuidado porque en la posición hay muchas redes de mate. Por ejemplo, tras la jugada 3, viene torre por F7, rey G8, torre G7, rey H8 y alfil por G6. Si las negras quieren coronar, el peón blanco va a llegar primero y esto se va a acabar pronto, ¿no? Por ejemplo, A2, torre H7, rey y F7. Ahora, tras la jugada caballo E5, Daniil Duboc jugó torre F8. Una jugada pues un poco rara, ¿no? Parecía la que hizo Carlsen hace rato con torre F1. La idea, por supuesto, mantener cierta defensa sobre el peón F. C4 por parte del noruego que empieza a correr con su peón libre. Y ahora torre E2. Ojo, esto es un error. Fíjense que aquí lo correcto era A4. La idea, pues, tratar de coronar los peones. Tras torre A6 de nuevo para intentar detenerlos, viene torre E8. Fíjense que la torre nunca puede ser capturada porque tras B por C2 se amenaza la torre y se amenaza coronar y el peón está apoyado. En cambio, tras la jugada torre E2, caballo F3 por parte de de Magnus Carlsen, perdón, alfil C5 de Daniil Duboc, torre A6, alfil B4 y C5. Increíble, pero el noruego logró coordinar sus piezas. Fíjense que el peón está sirviendo de anzuelo para que, si las negras lo capturan, suelten el importante peón de A5, que es el que podría sostener más adelante al peón de B3. Aquí Daniil Duboc decide jugar torre C8, que es otra imprecisión. Lo correcto era torre E3. La idea es que, por ejemplo, tras C6 viene torre C3. Se le pone atención al peón sin necesidad de descuidar los peones negros.
En cambio, aunque torre C8 pone atención sobre el peón, viene C6, ¿no? Y ahora la torre está medio esclavizada. Rey F8 por parte de Dubov. Era mejor aquí primero alfil C3. Tras la jugada rey H2, ahora sí rey F8. El problema de rey F8 directamente es que las blancas jugaron rey H2 directo. Se quitan los temas de la octava fila y ahora torre E7 de Dubov. La idea de esta jugada es evitar la entrada de la torre blanca en séptima o tratar de evitarla, pero lo mejor era en vez de torre 7, lo mejor era torre E8, llevarla hasta el final. Tras torre D7 viene alfil C5 y bueno, las negras deben estar mal, ¿no? Pero todavía tratan de aguantar. En cambio, tras torre 7, Magnus juega torre D3, una imprecisión. Era mejor F6 y tras peón por alfil F5. Pero tras torre D3, torre S7 por parte de Dubov, caballo E5 de Magnus, buena jugada, defiende el peón, pone atención al peón de F7, B2 por parte de Dubov que intenta maniobrar con el peón, torre B6, Magnus sencillamente lo detiene, tampoco deja correr el peón A. Y ahora rey E7. Bueno, aquí con poco tiempo ya Dubov está lanzando los últimos cartuchos, ¿no? Era algo mejor rey E8, pero es difícil ver la diferencia. La clave está en que, bueno, en esta casilla no entra la torre con jaque y el caballo tampoco tiene jaques. Tras torre B3 viene F6 y, bueno, las negras intentan aguantar. Pero tras la jugada torre 7, torre D7 jaque de Magnus y rey F6. Bueno, aquí ya era mejor torre por D7, ¿no? Tras peón por torre C7 y F6, viene peón por torre B8 y torre por D7, pero bueno, esto ya es torre de menos, ¿no? Increíble, pero bueno, en esta posición los peones no pueden hacer absolutamente nada. Ahora, el problema de rey F6 es que el rey solito se está metiendo en una red de mate. Caballo G4 por parte de Carlsen, rey G5 de Daniil Dubov. Y ahora Carlsen juega torre B5, jugada que no es tan exacta. F6 era muy fuerte porque el rey sigue encerrado. Fíjense que tras G por F6 para evitar la captura en G7, viene torre B5 y esto es mate inevitable en pocas jugadas. Trabaja el alfil, trabaja la torre, trabaja el caballo. Pero tras la jugada torre B5, alfil E1 por parte de Dubov, F6 de Magnus Carlsen, rey H4, caballo E5, alfil G3 y rey G1. Bueno, lastimosamente para Dubov, aquí el rey y el alfil son insuficientes para darle mate al rey blanco, así que el rey de Magnus está fuera de peligro. G5 por parte de Daniil Dubov, torre por C7 de Magnus Carlsen, torre por C7, torre B7, torre C8, torre por F7 y aquí Dubov decide jugar A4. Obviamente sabe que está perdido, así que se lanza con todo, ¿no? Aquí lo correcto era alfil E1 para evitar los mates. Tras torre D7, torre 8 y F7, igual las blancas deben ganar. Pero tras la jugada 4, bueno, Magnus juega torre H7, omite el mate en 4 movimientos. Así que llegó la hora de la táctica. Detengan el video en este momento y traten de ver el mate en 4 jugadas. Bien, espero que lo hayan visto. Aquí la jugada correcta para ganar era caballo F3 jaque. Fíjense que rey H5 es única y tras torre G7 la jugada alfil G6 es inevitable y el rey va a recibir jaque mate. En lugar de eso, tras torre H7, que también es suficiente para ganar. G4 por parte de Daniil Dubov. Otra vez alfil E1 era única para evitar el mate. Y bueno, aquí sí Magnus no perdonó. Torre por H6, única rey G5 y caballo F7, jaque mate. Bien amigos, ¿qué les pareció esta partida? Como les dije, cada vez que estos jugadores se enfrentan nos regalan partidas espectaculares. Y bueno, en esta ocasión incluso finaliza con un bonito mate de caballo. Pero ¿qué les pareció la partida? Si les gustó, como siempre me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita porque les comento que también se enfrentó Magnus Carlsen, número 1 del mundo, al actual campeón del mundo Ding Liren, que regresa a los tableros también en una partida realmente brutal y muy emocionante. Así que si no se la quieren perder, activen esa campanita porque será el próximo video que suba. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en el próximo video o en la próxima transmisión el día de mañana.